Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente nos volvemos a reunir en este fascinante momento donde podemos tener ese contacto con la palabra de Dios, enseñarla, ministrarla, según la voluntad de Dios. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, colocamos, bendito Dios, lo que vamos a realizar, bendito Dios, con lo que corresponde, Señor, al devocional Pan de Vida. Bendito Dios, te pedimos tu respaldo, Señor, que seas tu presencia, Señor, limpiando los aires, la atmósfera, Señor, tanto física como mental, Señor. Todos necesitamos ser limpiados, nuestra atmósfera mental, Señor, para que, bendito Dios, a tu presencia, limpiándonos de todo orgullo, Señor, de toda soberbia, Señor. Que seas tú purificando nuestros ojos, nuestra lengua, nuestro corazón, Señor. Que seas tú sometiendo todo intelecto humano, Señor, porque no queremos, bendito Dios, hablar en nuestras fuerzas, no queremos ministrar, bendito Dios, en medio de la arrogancia, ni queremos tampoco, Señor, sobresalir, bendito Dios, entre los ojos humanos. Tú nos has escogido, bendito Dios, para que tengamos ese privilegio, Señor bendito, de interpretar tu palabra. Por eso, Dios Todopoderoso, tuya es la honra, tuya es la gloria, Señor, por lo que tú haces con tus vasijas, Señor, por lo que tú, bendito Dios, nos has enseñado, has querido llenarnos, bendito Dios, de tu verdad, para que también la compartamos, para que seamos, bendito Dios, portadores de tu presencia, Señor, para que seamos portadores, bendito Dios, de tu verdad, Señor, que podamos, Señor bendito, marcar diferencia, Señor. Por eso, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos por este nuevo día, Señor, y bendice a las personas que se conectan, Señor, bendícelas, acompáñalas, toma sus cargas, Dios, ayúdalas en cualquier situación que estén viviendo, Señor. También que mediante tu palabra, Señor Jesucristo, sea tu palabra, bendito Dios, rompiendo cadenas, sea tu palabra, bendito Dios, moviéndose, Señor bendito, en los aires y llegue donde tiene que llegar, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra atraviese hasta los tuétanos, bendito Dios, que el que está endurecido, bendito Dios, en su corazón, ese corazón se ha ablandado, Señor bendito. Que sí, bendito Dios, como dice tu palabra, que el que robaba deje de robar y se ponga a trabajar para que ayude a su casa, Señor. Bendito Dios, obra, Señor bendito, en el díscolo, obra, Señor bendito, en el incrédulo, Señor. Saca toda soberbia, Señor, toda terquedad, bendito Dios, que no nos deja ser felices. Hoy te entregamos todas esas cargas mediante tu palabra. Sabemos que tú harás la obra, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, como decimos hoy, en este día lunes 24 de febrero, iniciamos con el devocional Pan de Vida. Y el capítulo que corresponde es del libro de el profeta Jeremías, capítulo 13. El título del tema, la obediencia. La obediencia, dice, en este caso, la obediencia hacia un plan de Dios. La obediencia hacia un plan de Dios. Eso es lo que se narra en el capítulo 13, versículo 1 y 2. Obediencia hacia un plan de Dios. 1 al 2, para que entremos en el calor de la palabra. Dice, las señales del cinturón. Esto es lo que me dijo el Señor. Jeremías, ve y cómprate un cinturón de lino. Colócatelo en la cintura y no lo metas en el agua. Así que compré el cinturón tal como el Señor me había dicho y me lo coloqué en la cintura. Luego el Señor me dijo enseguida, luego el Señor me dijo en un segundo mensaje, toma el cinturón que compraste y llévalos que llevas en la cintura y ve a Perat y escóndelo allí en una roca. Así que fui y lo escondí en Perat, tal como me lo había ordenado el Señor. Después de mucho tiempo, el Señor me dijo, levántate y ve a Perat y toma el cinturón que te ordené que escondieras. Así que fui a Perat, cavé y saqué el cinturón del lugar donde lo había escondido. El cinturón ya estaba podrido y no servía para nada. Entonces el Señor me dio este mensaje. Esto dice el Señor, así como destruí este cinturón, destruiré el esplendor de Judá y de Jerusalén,
pueblo perverso que se niega a escuchar mis palabras y que se guía por la terquedad de su corazón perverso. Se ha ido a otros dioses para servirlos y adorarlos. Es como este cinturón que no sirve para nada. Así como uno se ajusta el cinturón a la cintura, así hice que todo el pueblo de Israel y de Judá se ajustara a mí, dice el Señor. Yo quería que ellos fueran mi pueblo y me dieran fama, honor y gloria, pero no me obedecieron. Entonces, como miramos ya al final de este relato, nos dice que no le obedecieron. Por eso el tema dice la obediencia. Como podemos mirar en este capítulo, Dios muestra su poder o sus planes mediante, ¿qué decimos? Mediante símbolos. En este caso es el símbolo del cinturón, o de la correa, o fajón, o como le querramos llamar, como lo queramos ilustrar. Entonces mire que, como dice aquí, Dios tenía un plan, y ese plan, como le dice a Jeremías, que se compre ese cinturón, y muchas veces uno dice, me voy a comprar un cinturón, y como decimos, si lo hacemos en el intelecto humano, nos ponemos a cuestionar, ¿para qué será ese cinturón? ¿Será que le va a regalar a alguien? Podemos decir, acá era su plan, y Jeremías tenía que cumplirlo al pie de la letra, aunque el cinturón solamente era un símbolo para tratar al pueblo de Israel que no quería obedecer. Entonces miramos que se trata de eso, ese pueblo que no quería obedecer y su comportamiento era muy desagradable a Dios. Entonces le estaba mostrando a Jeremías, porque como Jeremías era el alumno de Dios, le estaba enseñando cómo Dios maneja sus asuntos, sus planes. Por eso decimos aquí que era un plan de Dios para tratar al pueblo. Si miramos también aquí mismo en este capítulo, también nos habla del símbolo de las vasijas rotas. Entonces mire que Dios para manifestarse utiliza lo que Él quiera para manifestarse. Entonces en este caso la correa o el cinturón es un símbolo, y sabemos que nuestros padres antes para demostrar que ellos estaban enojados, digamos, es el papá, y el papá pues es el que es la cabeza del hogar. Pues lo que hace es, pues si está disgusto con ese hijo o con esa hija, ¿qué hace el papá? Pues va y se saca el cinturón, y pues si tiene que darle al hijo, pues tiene que darle para que se corrija. Entonces, mire, eso es lo que pasa. Entonces miramos que el cinturón es símbolo de, digamos, demostrar que no estamos a gusto con ese hijo, no estamos a gusto con, digamos, inclusive hasta con un perro que uno mira que se vuelven necios. ¿Qué hace uno? Lo corrige, saca el cinturón o coge una varita y lo azota para que se corrija. Entonces, para que sepa quién es el que manda en la casa, porque si nosotros dejamos que los rebeldes se suban en nuestra nuca, después ellos van a hacer lo que quieran en nuestra casa, en la empresa, porque la rebeldía siempre existe, sea en una empresa, sea en un trabajo, en una academia, sea donde sea que vaya, siempre va a haber gente rebelde, y lo estamos viendo, sea en el ejército, en el gobierno. Entonces, mire que Dios quiere que seamos obedientes, que seamos dóciles, pero en este caso vemos que Dios ya tenía un plan, ya lo estaba planeando, y imagínense que le dice que se tiene que ponerse el cinturón. El cinturón significa, es el símbolo de que uno se faja, y que uno se faja para estar bien, bien fajado, bien, los pantalones bien ceñidos. ¿Y qué quería Dios? Que el pueblo se ciña también a sus preceptos, a sus estatutos y leyes, pero el único que le mandó que se faje fue a Jeremías. El pueblo, para el pueblo le esperaba otra cosa, porque miraba que con este pueblo no podía hacer nada. El pueblo, como dice aquí, el pueblo ya está completamente dañado, porque muchas veces dejamos que nos venza el mal, que nos venza la desobediencia, que es lo contrario de la obediencia. Entonces, mire, por eso decimos que es un plan de Dios. Nosotros ahora miremos que dice, ¿qué es la obediencia? La obediencia es un hábito que, si lo ponemos en práctica según la voluntad de Dios, obtendremos buenos resultados. Entonces miramos que la desobediencia es lo contrario de la obediencia. Pero si nosotros decidimos, porque es una decisión, decidimos obedecer
obedecer los estatutos, las leyes impuestas en un hogar, en una empresa, en una fábrica, lo que sea, en el gobierno, las cosas van a tener buenos resultados. Pero de lo contrario, como dice Dios, ya ese cinturón ya se está perdiendo, ya se pudrió, porque muchos prefieren esconder sus dones, esconder lo mejor por su rebeldía, y entonces sin darnos cuenta nos vamos muriendo, nos vamos enfermando, nos vamos pudriendo. Y entonces, mire, el daño para Dios no era el daño. Dios estaba resentido, pero el daño es nosotros mismos por nuestra propia rebeldía. Sin darnos cuenta, nos ceñimos de malos hábitos, nos amarramos otras cosas, nos atamos a nosotros mismos otras malas costumbres que nos van a dañar, que van a podrir nuestro corazón, y al fin nosotros mismos nos vamos a perjudicar, porque muchas veces pensamos que vamos a perjudicar a otra persona, que con esas rabietas que hacemos vamos a perjudicar a los que nos rodean. Y es al contrario, los perjudicados por la rebeldía, por no querer obedecer, vámonos a nosotros mismos, vamos. Porque si nosotros llegamos a tener hijos, vamos a tener la misma copia de nosotros, la misma. Si yo fui rebelde de joven, también, también voy a hacer lo mismo. Entonces son reflejos que vemos en esas personas. Entonces miramos que dice que es la obediencia. La obediencia es un hábito, es una costumbre que se nos tiene que inculcar, y muchas veces, a veces decimos, pero si yo he sido obediente, ¿por qué soy tan desobediente? No sé, pues hay veces que venimos arrastrando maldiciones generacionales, como decimos, y eso resalta. Pero si nosotros decidimos marcar diferencia, nosotros decidimos obedecerle a Dios, leer su palabra, digamos, obedecer lo que nos mandan, someternos, sujetarnos a nuestros padres, que puede ser para nosotros la correa. Nos sujetamos a nuestros padres en obediencia, entonces todo va a salir muy bien. Y obedecer no es fácil. Obedecer, como decimos, no es fácil. A todos nos cuesta obedecer. Si le dice, vaya, báñese con agua fría, pues primero lo pensamos. Decimos, no, yo sí me baño, pero con agüita tibia, pero lo que es con agua fría. Pero si tiene que bañarse con esa agua fría, de pronto es por su salud, tiene que bañarse. Pues no lo hacemos muchas veces porque nos cuesta obedecer. Es como algo como si lucháramos igual tenemos esa lucha con el enemigo. El diablo siempre está queriéndonos, porque él es un apóstata. Y él trata de utilizar a los débiles de carácter. El diablo dice que es el primer apóstata que se levantó él. Cuando Dios le dijo tal cosa, él ya desobedeció, quería solo la adoración para él. Entonces mire que es el primer apóstata. Digamos, eso es una energía maligna, que si no la sabemos detectar, eso nos va a querer gobernar. Y así estaba este pueblo, se estaba dejando gobernar del mal, y se estaba dañando. Si miramos en un capítulo donde Dios relata cómo es el diablo, dice que es un ser despreciable, es algo parecido, como decir, a un muchacho que ya está en lo más hondo del abismo de la droga. Los miramos sucios, flacos, feos, peludos. Pues así dice la palabra de Dios, que lo ven todo calavérico. Entonces mire que cambia totalmente, él pierde la esencia, pierde lo bello, porque nosotros dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, o sea que Dios nos hermosea. Por eso dice, cuando nosotros sonreímos, dice que nuestro rostro se hermosea. Entonces mire, si estamos enojados, si estamos frustrados, amargados, eso es lo que van a ver en nosotros. Entonces mire que esas son las consecuencias de la desobediencia. Por eso decimos, más vale ser obedientes, y sabemos que solos no lo vamos a poder lograr. Solamente si nosotros obedecemos, vamos a ver resultados. Y eso lo vamos a mirar en un ejemplo de la obediencia. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a mirar esta historia. Dice: milagro para ayudar a una viuda. La esposa de uno del grupo del profeta se acercó a Eliseo gritando: mi esposo fue uno de tus siervos, y ahora está muerto. Tú sabes cómo honraba al Señor, pero le debía dinero a un hombre que había
que ahora viene a quitarme a mis 2 hijos para que sean sus esclavos. Eliseo le contestó, ¿cómo te puedo ayudar? Dime qué hay, ¿cómo te puedo ayudar? Dime qué hay en tu casa. La mujer dijo, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, ve y habla con tus vecinos y pídeles prestado todos los frascos vacíos que tengan, todos los que puedas. Entonces entra a tu casa y cierra la puerta y estén solo tú y tus hijos adentro. Usa el frasco de aceite y llena cada frasco vacío uno tras otro. Ella salió de hablar con Eliseo, entró a su casa y cerró la puerta sola con ella y sus 2 hijos dentro. Sus 2 hijos le llevaban los frascos y ella los llenaba. Cuando todos los frascos estaban llenos, ella le preguntó a su hijo, ¿no quedan más frascos? Y le dijo, no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que con lo que te queda, te podrás sostener tú y tus hijos. ¿Qué implica esta historia? Obediencia. Ella tenía un problema y como vemos, Eliseo no le dice, bueno, yo le voy a dar un dinero para que usted se sostenga. No. ¿Qué le dice? Ve, y entonces ahora tu esposo pues se ha muerto, ahora lo que te toca es, con ese aceite que me dices que tienes, ahora sal y consigue todos los frascos que sean. Entonces miramos que la obediencia también implica, también como decimos, unas condiciones. Le puso esas condiciones. Tienes el aceite, ahora lo que te toca es ir a buscarte esos frascos. Tienes que ir y sobre todo encerrarte con tus hijos y llenarlos y después irlos a vender y después pagar. Entonces mire que ella tenía que romper muchos traumas porque de pronto el esposo era el único que trabajaba allí y ella de pronto no sabía hacer nada. Lo único que tenía era aceite. Entonces miramos que para poder salir hay que obedecer, para poder salir a tener una solución de nuestros problemas tenemos que obedecer y de ella dependía obedecer o quedarse ahí llorando, viendo cómo a sus hijos se los llevaban para esclavizarlos a aquel hombre que se los llevaba como en pago de la deuda que tenían. Entonces, mire que de ella dependía obedecerle al profeta todo lo que le estaba dando, tenía que cumplir unas condiciones y que le diga vaya y venda eso. Muchos decimos, no, ¿qué tal yo ir a vender? Dijo alguien. No, eso es, muchos lo ven como una humillación, pero el profeta aquí le estaba dando una táctica para poder solución. Si quería la solución, tenía que ella también salir del confort e ir a vender, junto con sus hijos irlos a vender y pagar la deuda, no se tenía que quedar con ellos. Entonces iba a haber resultados por la obediencia. Ella lo que hizo obedecer todo al pie de la letra, como le fue diciendo, tenía que tomar nota de todo lo que le estaba diciendo y como le digo yo, tenía que ella entrar allá y no contarle a todo el mundo, sino que discretamente, y eso también dice la palabra, si entra a tu cuarto, cierra tu puerta, y tu padre que está allá solas, ahí viéndolo como te esfuerzas, te dará tu premio. Entonces mire que la obediencia sí trae resultados, porque ella iba a aprender como se dice, a relacionarse. De pronto no se relacionaba con los demás y tener que ir a tocar la puerta, vecina, ven, présteme unos frasquitos que necesito para hacer algo, vaya allí, vaya allá. Tenía que recaudar todas esas vasijas y para llenar el aceite. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para ir a tocar la puerta y decirle, mire, venga, véngale a esta palabra que es el aceite? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, mire que todo eso, digamos, este tema es bien amplio. Entonces, miramos que las vasijas son necesarias. Necesitamos tener vasijas para llenarlas y de eso poder también nosotros solucionar el problema que tengamos. Entonces, miramos que las condiciones las tomamos, las obedecemos, hacemos, dejamos esos traumas, esos miedos,
para ver resultados buenos. En este caso miramos que ella tenía que vender el aceite, quiera o no quiera, tenía que venderlo, tenía que salir y buscar los recursos para pagar la deuda, o simplemente quedarse en el confort, quedarse ahí en la mediocridad y quedarse ahí y no hacer nada, no luchársela. Entonces miramos que sí, la obediencia, por eso decimos, no es fácil, implica muchas condiciones, implica madrugar. Muchos dicen yo quiero tener un negocio, pero no se da cuenta que para tener ese negocio tiene que madrugar. El que tiene una tienda tiene que madrugarse al mercado y comprar lo más que pueda, todo fresco y para surtir el negocio. Y entonces mire que si queremos tener algo bueno tenemos que pagar un precio. Entonces la señora tenía que pagar ese precio. Si vamos también, también Dios me iluminaba si decimos en el capítulo 5 también que decimos que obedecer no es fácil. Y eso lo miramos en la historia también de ¿qué? De Naamán. También nos dice que miremos unos puntos también aquí donde Naamán era un general, dice, del ejército del rey de Siria. Era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. Era un hombre enfermo. Era un hombre enfermo y digamos por su grado, como dice que él era, ¿qué? Un general. Pero estaba enfermo y también Dios también lo prueba ahí y le dice, si miramos aquí, vamos a unos puntos donde dice Segunda de Reyes, vamos al versículo desde el 8. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompes tu vestido? Que Naamán venga a mí, y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo, y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensaje que le dijo: anda, lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Dice, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría que en el nombre del Señor su Dios luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco y Albana de Farfar son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy diferente, lo habría hecho. ¿No es cierto? Con más razón, ahora que solo le dijo: lávate, quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho, bajó y se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro, limpio, su piel se volvió suave como de un bebé. Ahí estamos un ejemplo de que la obediencia no es fácil. Ya le estaba dando Eliseo una fórmula de cómo él podía sanarse. Tenía que ir al río Jordán, y supuestamente dicen que el río Jordán era un río muy sucio, y él, como decimos, es un general, tenía un alto rango, pero estaba enfermo. Y entonces, para lavarse, para limpiarse, Eliseo ni siquiera fue, ni se acercó a él, ni lo tocó, y eso lo tenía enojado. Porque obedecer nos causa enojo, nos causa rebeldía, que queremos que otros sí nos obedezcan a nosotros, que a nosotros sí nos complazcan, porque eso es orgullo. Entonces, Eliseo le da la fórmula para sanarse, pero miramos aquí que él tiene una lucha, él no quiere obedecer, porque él está enseñado que le obedezcan a él, que le complazcan todos sus caprichos a él, y ahora tiene que él bajar la cabeza e irse a meter a un río sucio para lavarse todas las suciedades, que el río sucio tenía que lavarle las suciedades de orgullo, de soberbia, de mandoneo, y no quería hacerlo. Por eso decimos, la obediencia no es fácil.
Muchos tenemos luchas, nos cuesta obedecer. En algo tan simple que nos digan báñese con agua fría, pues nos cuesta. O váyase a pie, también, ¿no? No a pie, ya a pie toca ir. No podemos irnos en un taxi, pues ahora nos vamos a pie y es esa lucha y es esa aliviadera. Entonces miramos los dos puntos aquí, las dos histerias, la una con la señora viuda, con los hijos. Ella sí le obedeció, ella no puso problema, fue y obedeció y miró los resultados. En cambio, el rey, por el orgullo, querían que a él sí lo complazcan, que a él sí lo traten bien, que lo manden a los mejores ríos, porque estaba enseñado a lo mejor. Pero cuando nos enfermamos, a veces nos dice, ahora tiene que tomarse esta agüita amarga para que se limpie el hígado. Ahora tiene que, si está nervioso, como decimos, pues para que se le quiten los, se entonen sus nervios, báñese con agua fría. Entonces mire que muchas veces no queremos obedecer, que toca que operarse para sacarle eso que lo tiene enfermo. No queremos. Entonces muchos prefieren morirse, muchos prefieren podrirse en vida, pero obedecer jamás. Pues, vea esa muela está dañada, váyase que le hagan una calza. No, prefiere que la muela se le pudra adentro y termine pudriéndolo todo adentro, pero la muela no se la saca. ¿Por qué? Por la terquedad, porque nos cuesta obedecer. Y ese era el caso aquí. Ella sí obedeció y Namán pues obedeció, pero tanto ya estarle recalcando, ya los soldados, ya las otras le decía, pues si el profeta viera que no se va a sanar o que haga otra cosa, le hubiera dicho, pero le está diciendo que vaya y se refunda en ese río sucio 7 veces, pues tiene que obedecer. Si 7 veces tiene que hacerlo, pues 7 veces tiene que, para ver los resultados, tiene que obedecer. Entonces miramos que obedecer no es fácil, hay luchas, hay situaciones muy difíciles. También miramos que el profeta, miramos también aquí un detalle con el profeta Jeremías, que ya estaba en obediencia en su gestión con Dios, ¿no? Él ya tampoco ya no lo cuestionaba a Dios, ya Dios, miramos aquí como decimos nuevamente en, en, en Jeremías capítulo 13, miramos nuevamente, volviendo a Jeremías, que le ordena, le dice, que vaya y se compre, dice, así que compré el cinturón. Mire que él aquí ya va a comprar el cinturón. Ya no le cuestiona a Dios, ya él le obedece lo que Dios le está diciendo. Miramos que Jeremías, al principio él también tenía luchas. Él decía, pero ¿por qué? Si yo soy tan joven, ¿cómo me va a mandar a gobernar un pueblo, una nación? Si es un pueblo tan rebelde y yo soy tan pequeño. Era miedoso, pero miramos aquí ya el profeta ya en su gestión, le dice que vaya y compre ese cinturón, pero ya no lo cuestiona, le dice, Señor, ¿para qué eso? No, él va y le obedece y le dice que se tiene que fajar, lo hace, se faja. Le obedece en todo. Después de un tiempo después le dice que se quite ese cinturón y que ahora vaya y lo entierre por allá hasta que el cinturón cuando lo vaya a sacar ya está dañado. Entonces, mire, miramos la sujeción de Jeremías, cómo él ya está, tanto que anda tanto que está en contacto con Dios, que ya él ya se somete a Dios, lo que lo manda a hacer, él lo hace. Entonces mire que eso es lo que Dios trata con nosotros. Nosotros tanto leer su palabra, tenemos que empezar a parecernos a Dios, tenemos que empezar y a ser humildes, tenemos que mirar ya las cosas de otra manera, tenemos que tener otro punto de vista y tenemos que aprender a discernir lo que conviene y lo que no conviene. Entonces mire que si nosotros aprendemos lo que la palabra dice, nosotros vamos a marcar diferencia. Y mire lo que dice también en Juan 15, capítulo 3. Tanto un estar en la palabra de Dios, ya Dios nos da una respuesta aquí. Como Dios, mediante su palabra, Él nos va también sanando, nos va limpiando, nos dice aquí. Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Entonces mire que Dios, ¿qué dice?
Si quiere que demos más fruto, Él nos va a podar, Él nos va a limpiar, es necesario. ¿Qué iba a hacer Dios con ese cinturón? El símbolo de corrección. Porque si miramos esa correa, o si miramos, digamos, hasta la misma chancla, los hijos ya sabíamos que nos iban a castigar porque no llegamos ligero, porque no fuimos a clase, o porque nos mandaron a lavar la ropa o a lavar la loza, pues nos van a pegar un sacudón, nos van a dar con la correa, o tal vez nos van a exhortar duramente, y no nos va a gustar, porque no nos gusta obedecer. Pero dice, si permanecemos en la vid, dice que Él nos poda, y es mejor dejarnos podar por la palabra nos enseña, nos dice que seamos obedientes, porque si no obedecemos, vamos a terminar mal ante los ojos de Dios. Él, en la palabra, Él nos va limpiando, Él nos va purificando, de manera nos va corrigiendo, nos va mostrando qué es lo bueno, qué es lo que nos conviene. Que como hijos de Dios, muchos dicen, pero es que es hijo de Dios, dice que se congrega, pero de pronto todavía no ha sido podado, por eso todavía miramos que tiene mañas, que tiene malas costumbres, que el mal genio todavía no lo domina, no lo puede controlar, todavía la lengua no la puede controlar porque todavía falta. Dice aquí que lo va corrigiendo, que le va cortando, lo va podando para que dé más fruto, y eso es la pura verdad. Tiene que descabezar. Mire que yo miraba sembrando unos árboles de tomate, miraba en el celular cómo se siembra y cómo el Señor dice que para que el árbol no se críe pues bien alto, porque si se cría el árbol crece bastante alto. Y si el árbol se cría, ¿quién se sube a coger los tomates ahí arriba? Tiene que, cuando ya tenga un término, una altura, tiene que llegar y cortarle la cabeza al árbol para que el árbol no se crezca, pues digamos, a su acomodo, no se crezca, y así es Dios. Tiene que podarlo, tiene que podarnos para que sepa quién es la autoridad. Y muchos aquí estaban ya muy crecidos. El pueblo se había crecido demasiado, ya no le quería obedecer, ya se había hecho otras costumbres y se había olvidado de Dios. Entonces ahora Dios los iba a poner en cintura. Se sujetan a Dios o el pueblo se acaba. Entonces miramos que obedecer no es tan difícil, solamente es poner la disposición, o sea, mirar que eso es lo que me conviene. Sabe que tengo que llegar rápido y no lo hacemos, porque nos dejamos vencer por la pereza, porque el día anterior nos tocó tan duro y ahora tener que levantarnos, nos quedamos dormidos, nos gana la pereza, y otra vez toca ir allá, no. Y entonces eso no nos sujetamos a esa cita médica sabiendo que tenemos que tener control. Y no vamos, porque no, qué pereza, y toca que madrugar 3 de la mañana, no, así no me quedo. Y nos vamos enfermando, nos vamos dañando nosotros mismos, porque el daño no lo hacemos, ¿qué? Nosotros mismos. Dios es eterno. Él es santo, Él maravilloso, Él no se deja afectar por nuestros caprichos, pero los que nos hacemos daño somos los primeros que nosotros. Por eso Dios no quiere que nos perdamos. Y como dice aquí, Él va a empezar a podar. Él va a empezar a limpiarnos. Porque eso dice, ustedes ya están limpios por la palabra. Entonces es tan fácil uno ponerse en oración. Como aquella mujer dice, entró al cuarto, oró a solas y hizo lo que le mandó la palabra. Le mandaba, Dios le hablaba mediante Eliseo, que haga todo, que cumpla esas condiciones que le estaba poniendo. Le iba a ir bien, le fue bien porque aprendió a trabajar o aprendió digamos, a someter esos miedos. De pronto no era enseñada digamos, a relacionarse con otras personas, pero por causa de esa deuda, porque a veces Dios también permite situaciones difíciles para que las personas salgan de ese estado, para que pongan en práctica los dones y talentos que tienen, que no los dejen ahí. Es la señora de pronto ya empezaba a trabajar, empezaba ya a mirar que con esas ventas que tenía, podía ya no solamente vender aceite, podía ya ponerse un negocio de pronto en la casa o podía ponerse un negocio ya por fuera, pero el caso era que tenía que avanzar y salir del confort. Otros queremos resultados, pero queremos ya, de capricho. Si no es así, no los queremos hacer como Naamán, que si no es porque los otros lo estaban, digamos, convenciendo, él prefería irse por allá a morirse como un perro envenenado. Después de que él era un general, miramos todo el relato, es muy bonito de acá
de lo que pasa con la vida de Naamán, que él termina después exaltando a Dios. Es muy lindo ese relato, nos enseña muchas cosas, que después terminó exaltando a Dios porque, verdad, él se curó, la piel de él fue muy hermosa, y él hasta quería hacerle regalos a Eliseo. Entonces, mire que la obediencia nos lleva a tener buenos resultados. Como dice, pues si Dios nos va a podar, pues no esperemos que Dios agarre y nos mande, digamos, un cinturonazo con alguna otra persona, porque Dios para corregirnos muchas veces por no obedecer, digamos, el joven o la señorita no quiere someterse a los estatutos y leyes de la casa, pues lo que hace, dice, conseguirse la primera pareja que se le atraviesa, se casa con el primer vagón que se le atraviesa y piensa que con eso ya se libró de la mamá o del papá que le exigía que llegue ligero, que era correcto. Pues Dios le manda de pronto y dice, no, ya se casó y se va. ¿Y qué le resulta? No, le resulta una mujer, pero le exige que trabaje, le exige que le dé de todo y lo tiene esclavo, lo esclaviza. Y entonces ahí donde valora, dice, no, mi mamá no me exigía tanto. Yo, si colaboraba, si me daba la gana, colaboraba y si no, no colaboraba. Pero entonces ahí le mandó ese cinturonazo. Y así Dios estaba planeando. Les iba a preparar un cinturón, pero para que obedecen o se mueren o se pudren ellos mismos, porque la desobediencia, como dice, nosotros mismos nos castigamos. Miremos también cómo sí se puede obedecer. Y lo más triste es que tener que ver que otros pueden obedecer. Y los hijos de Dios, ¿por qué nos cuesta? Los que ya conocemos de Dios, nos cuesta obedecer. Y miremos, y aquí nos relata esto en Jeremías 35. Nos dice aquí, nos habla de un relato que gente de afuera, personas que a lo mejor, digamos, se dejan llevar hasta por el instinto y son más obedientes que los hijos de Dios. Los hijos de Dios sacamos pretextos, los hijos de Dios más rebeldes, pero mire cómo otras personas de afuera, por eso triunfan, por eso, digamos, son sanos mentalmente, físicamente, marcan diferencia, brillan. Entonces miramos que aquí dice en el Jeremías 35, ya para terminar, dice, un buen ejemplo de los recabitas. Vamos al versículo 8. Nosotros obedecemos todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab. Nunca en nuestra vida bebemos vino, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos e hijas. Jamás hemos construido casas para habitarlas y no tenemos campos de uvas ni ninguna otra clase de cultivos. Vivimos en carpas y cumplimos obedientemente todo lo que nuestro antepasado Jonadab nos ordenó hacer. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a luchar contra la tierra de Judá, nosotros dijimos, vamos y entremos a Jerusalén para escapar del ejército de los babilonios y del ejército de Siria. Y nos quedamos a vivir en Jerusalén. No eran ni de Jerusalén, sino que ellos fueron y se fueron a este pueblo. Entonces el Señor le dijo este mensaje a Jeremías. Esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Ve y diles a la gente de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. ¿No van a aprender esta lección y hacer caso de mis palabras? Dice el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que les dio de no beber vino y hasta el día de hoy ellos no beben vino porque obedecen la orden de su antepasado. Sin embargo, yo les he hablado continuamente a ustedes y no me obedecen. Les he enviado con insistencia a mis siervos, los profetas, diciéndoles, aléjense todos de sus malos caminos, corrijan sus acciones, no sigan, no adoren otros dioses, y así podrán vivir en la tierra que les di a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no han prestado atención ni me escucharon. Los descendientes de Jonadán, hijo de Recab, han cumplido la orden que sus antepasados les dio. Pero ustedes, pueblo mío, no me hacen caso. Por eso esto dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Israel, voy a traer a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén todo el dolor que les he anunciado, porque yo les hablé y no me escucharon. Los llamé, pero no me respondieron. Entonces Jeremías les dijo,
a la familia de los recabaitas. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ustedes han obedecido la orden de su padre Jonadán y han cumplido todo lo que les ordenó hacer. Por eso el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, siempre habrá a mi servicio un descendiente de la familia de Jonadán, hijo de Recab. Mire lo que nos enseña todo este relato acerca de la obediencia. Como un pueblo que llegó a Jerusalén obedeció. Le dijeron que no tenía que tomar vino, que no tenía que hacerse a cosas materiales, porque ellos dicen que digamos, no tenían casa. Ellos llegaron allí y no se hicieron a casas, ellos no se hicieron a cosas materiales, porque muchas cosas nos hacemos a cosas materiales que son ataduras para nosotros. Preferimos atarnos a cosas pasajeras que antes que obedecer a Dios. Tal vez esa cosa pasajera sea el negocio. Hoy no voy porque el negocio, hoy no voy porque estoy enfermo, hoy no voy porque amanecí tomado, estoy emborrachado, me en una fiestica, tal y cual, no fui al culto, no fui. Entonces, los hijos de Dios metidos en cosas que a Dios les desagrada. Y los hijos de afuera, personas cabales, personas sensatas, personas obedientes, mire que no se dejan llevar por la emoción, no se dejan llevar por cosas sutiles. Y Dios utiliza el símbolo. Si miramos en Jeremías, también habla del símbolo del vino. ¿Cómo dice que les va a dar vino? Para que se emborrachen. Sabemos que el vino embrutece la cabeza. ¿Qué nos dice en la palabra de Dios? No se emborrachen con vino. Embriáguense con la palabra de Dios. O sea, búsquenme a mí, que conmigo van a estar lúcidos, que conmigo van a encontrar prosperidad, que conmigo van a encontrar la puerta, porque yo tengo la llave. Yo soy la puerta, dice, el que viene a mí no lo echo fuera. Entonces, mire que ellos optaron por obedecer, optaron por seguir haciendo lo correcto. Mire que gente que ni siquiera eran del pueblo de Israel, obedecieron a no tomar el vino, a tener ese carácter de decir no me puedo dejar embolatar por cosas pasajeras. Y ellos dicen que se ganaron la bendición, prosperidad, dice que ellos siempre van a estar, ¿qué? La familia siempre va a estar intacta, la familia nunca le va a pasar nada. Siempre van a estar al abrigo, a la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. A la sombra del Omnipotente, va a estar bajo sus alas, y ángeles acamparán alrededor. ¿Y todo por qué? Por la obediencia. Muchos decimos, ¿es difícil obedecer? Claro. Y tenemos que decirle, Señor, es que a mí me cuesta obedecer, me cuesta levantarme, Señor. Pero y te entrego esa debilidad, conviértela en fortaleza. Pues si antes no me gustaba levantarme temprano, Señora, ayúdame, Señora, a levantarme, a botar estas cobijas para irme al culto. Que nada me embolate, nada sutil, porque sabemos que el vino es algo sutil. Pues el vino, si no lo sabemos controlar, pues el vino termina, ¿qué? Embolatándonos a nosotros y haciéndonos perder la bendición. De nosotros depende. ¿Obedecemos o nos esperamos, como dice, una buena reprimenda de Dios? Esperamos las consecuencias que le promete al pueblo, porque nosotros podemos obedecer y nosotros somos los gentiles. El pueblo que Jesús lo adopta, dice que nosotros somos esas ramas, somos adheridos a Él. Entonces, como hermanos de Jesucristo, tenemos que decirle, Señor, tengo luchas, así ya sea un conocedor, todavía tengo una mente sucia, todavía me gusta recrear mis ojos con cosas que no debo ver en el celular, con cosas que no me edifican. Porque eso, el celular ahorita se ha convertido como ese vino, lo hechiza, lo trastorna, es algo sutil, es algo bonito, porque es, oh, ve qué bonita esa canción, usted queda ahí hechizado con esa canción, está embolatado, ya está embriagado de esa música, ya su mente se ha preparado para desde el viernes y a bailar. La música atrae, la música, digamos, hace vibrar la carne, como estamos en esta carne, como le decía yo a alguien, no escuche música del mundo, no escuche, no, es que a mí esa música me relaja, es que esa música, yo puedo dormir con esa música, y no sabemos que el cerebro es algo que el cerebro graba todo eso. Y sutilmente, después cuando ya lo invitan a una fiesta, ya su mente ya se ha preparado con esa salsita, ya se ha preparado con ese merengue, porque ya sutilmente el vino es eso, que lo embriaga, lo atonta, lo seduce. Entonces, sin darnos cuenta, le decía, yo ya no puedo, yo de mi parte, yo ya no soporto, o sea, yo siento que no puedo, dice Pablo, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecer,
Porque si yo no castigo mi cuerpo, yo misma tengo el poder para castigarlo. No necesito de que nadie venga y me dé un correazo. Yo tengo que castigar mi cuerpo, pues si esa música me va a llevar otra vez al mundo, pues tengo que cambiarle, bajarle o apagarlo. Pero eso ya no es para mí. No que esa música que me relaja. A mí no me pasa nada. Si la carne empieza a vibrar, la carne siente, dice, no, qué bonito ese gusto, que mire esa niña, mire, se ponen a mirar pornografía y ya preparan su mente para la pornografía. Y por eso hay tanto depravado y tanto enfermo mental. Se preparan para la droga, están viendo cosas bruscas, cosas macabras, pues ya se están preparando para hacer rituales horribles. Entonces mire que el vino no solamente puede ser el vino, la fruta, sino también el celular ahora, que es tan sutil, tan dulce que nos envuelve. Y eso nos hace perder ¿qué? La bendición. Nos hace ¿qué? Ser personas desobedientes. Obedecer es fácil, pero necesitamos castigar la carne, necesitamos, como dijo Pablo, castigo mi carne y la obligo a obedecer. Como conclusión dice, Dios puede usar muchos símbolos para enseñarnos. A veces usa un látigo o un cinturón que es señal de corrección. Otras veces puede usar algo placentero y sutil como es el vino, que nos trastorna y nos hace perder la cabeza. Así que no debemos confiarnos de nosotros depende, escoger lo que nos conviene y no soltarnos de la mano de Dios. Solo así podremos obedecer. De lo contrario, en Proverbios 16-18 dice que antes de la caída viene el quebrantamiento. Entonces a veces nos creemos tan altos, tan orgullosos que podemos manejar nuestra vida a nuestro antojo, no. Eso dice que ya son preparaciones para la caída. ¿Cómo vamos a caer? No sabemos. Por orgullosos, por desobedientes, pues llega una factura. Sabemos que no podemos hacer trampa a la energía. Tenemos que pagar la factura. Si no la paga, se acumula, se acumula, se acumula. Vienen, le cortan la energía. Pues ahí llega la factura de corte. Entonces, miramos, de nosotros depende castigar ese cuerpo. Tenemos que aprender a controlar lo que hablamos, lo que pensamos, no ir soltando cualquier cosa, porque el diablo cualquier cosa va a usar para dañarnos. Eso es todo, hermanos. Reciban todas las bendiciones, que Dios los bendiga a todos los que han entrado a este canal y que Dios nos siga bendiciendo el resto de la semana y los esperamos para una nueva emisión. Amén y amén.